Tiempo de adoración. Bendito sea, Señor, bendito sea tu nombre, bendito seas en este día maravilloso donde compartiremos Shermila y Luis Miguel de la Cruz una vez más de Tiempo de Adoración. Hola, Dios te bendiga. Bendiciones. Feliz día, muchas bendiciones en este día para usted, su hogar, y gracias por sintonizar Tiempo de Adoración, porque el tiempo de Dios es perfecto. Lo más importante que nosotros tenemos que aprender en la vida es que vivimos, Dios nos regala la vida. ¿Y por qué no vamos a vivir la vida dándole algo a Él? Amén. Y hoy le vamos a dar todo, pero todo lo que vive en nuestros corazones. Vamos a hacer un sacrificio agradable ante el trono de Dios. Hoy vamos a tener un programa lleno de cosas muy buenas y maravillosas. Gracias a ustedes que nos acompañan como cada día. Hoy tenemos alabanza. Entre una de ellas que le vamos a presentar es Dani Barrio, porque usted sabe que el Señor, el Rey, nos mandó a llamar. Amén. Sí, el Rey me mandó a llamar a mí. Uy, a mí también. A ti también. Claro que no. Bueno, entonces porque Él nos mandó a llamar, hoy vamos a hacer cosas grandes en este programa, Tu Tiempo de Adoración. Vamos a tener un tremendo testimonio de la pastora de Ecuador, Quito, se llama para la pastora Isabel Elisa Ubía, y porque ella vino a Curazao a hacer cosas grandes en el nombre de Jesús. Hoy tendremos la palabra, prepara tu Biblia, donde Juan 8, del 3 al 11, nos va a hablar de cosas importantísimas. Importante es porque nosotros también debemos aprender a poder darle algo al Señor. Sí, vamos a tener también a Alexandra Burr con su tremenda alabanza. Aleluya. Vamos a tener en el día de hoy maravilloso una salsa de los gran cantantes como es Richie Ray y Bobby Cruz, donde dedicada especialmente a los fariseos. Ajá, y así mismo, como vamos a glorificar el nombre de Dios hoy, vamos a tener nuestro tiempo de dar gracias, y no solamente de dar gracias, pero también el tiempo de aclamar ante el trono del Dios Todopoderoso. Vamos a iniciar de inmediato agradeciéndole al Señor y diciendo que le vamos a dar algo a Él. Y mira, que Él solo nos pide oraciones, pero hoy queremos darle este programa también a Dios Todopoderoso. Y vamos a iniciar de inmediato con un hermosísimo éxito que le vamos a presentar, porque definitivamente a Shermila, a mí, a Kim, al equipo completo de Tiempo de Adoración y a cada uno de ustedes, el Rey nos mandó a llamar, al encargo de Dani Barrio. David llamó a Siba y le preguntó: ¿hay alguien en la casa de Saúl que yo pueda ayudar? Recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonatán, quiero hacer misericordia honrando su amistad. Y Siba le respondió: existe uno, mi Señor, que habita en Lodebar, tierra de tristeza y dolor, donde reina la maldad y la miseria es realidad. Es una tierra sin sueños, Señor, lugar de pavor. David pregunta a Siba: háblame más de este hombre, por favor, ya díganme su nombre. Sí, Señor, se llama Mefiboset, mas él no puede andar. Está inválido, Señor, no se puede ni arrastrar. Manda llamar a ese hombre, que con él yo quiero hablar. Dile a Mefiboset que el rey lo mandó a llamar, y mirándole a los ojos le dijo estas palabras: lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más a que nadie le daba dolor. Vas a vivir
noche, hermano, hermana. Escucha lo que el Rey quiere decirte en esta noche. Estas palabras son para ti. Escúchame. Lo que era tuyo te devolveré. Voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del Rey, vas a comer de la mesa del Rey, vas a vestir de la ropa del Rey, vas a sentarte al lado del Rey. La miseria nunca más conocerás, un adiós a lo de dar tu pasar. Tu vida nunca más será igual, el Rey te mandó a llamar. Escucha bien lo que te estoy diciendo en esta noche. El Rey te mandó a llamar. Todo lo que el enemigo te robó hoy, el Rey te lo devuelve al 100 por 1. Aleluya. El Rey te mandó a llamar. Tiempo de adoración. Curaçao Plaza Hotel de Coração de Punda. Práctico, econômico e confortável. Para o próximo visita na Corsou, Curaçao Plaza Hotel de Coração de Punda com 3 tipos de cama: Standard, Superior e Junior Suites, com Dutch Caribbean Rate de 150 florin para cama para a noite, com tour impuesto incluído. Curaçao Plaza, su restaurante, está abrir tour dia para breakfast, lunch e dinner. E mais lá, happy hour de 6 horas para 7 horas. Tour bebida na metade de preço. Já viernes, live band de 10 horas de a noite. E para boa conferência ou fiesta, também Curaçao Plaza tem sala disponível. Para informação e reservação, 461-2500. Curaçao Plaza Hotel de Coração de Punda. Tiempo de adoración. En este momento inicia tiempo de aclamar a Dios. Oh maravilloso Dios, hoy queremos darte lo que tú más nos pides, oración a ti, Señor Dios. Aclamamos a ti porque la paz del mundo, porque cada uno de nosotros debemos de hacer lo máximo para adorarte y amarte cada día. Por eso hoy te entregamos nuestra aclamación. Sí, Dios, aclamamos, Dios, por todas esas vidas allá afuera, Dios, que no te conocen, esas almas, Dios. Aclamamos a ti, Dios, con nuestros corazones en la mano, Dios, pidiéndote, Señor, en el nombre de Jesús, que tú puedas, Señor, tomar ese lugar, Dios, tomar ese lugar de esos corazones, Dios, y podrás morar entre ellos y hacer cosas grandes. Padre, en el nombre de Jesús te pido, Padre, que tengas misericordia de tu pueblo, oh Dios, de tus naciones, Señor. Tenga misericordia de esas almas, Señor, que están sufriendo, Padre. Te dedico hoy, Señor, también a todos los hombres que nosotros, por equivocación, mucho nos equivocamos grandemente, valga la redundancia, Señor. Porque realmente pasa que a veces nos desconcentramos y debemos enfocarnos en lo que es la venida tuya, Señor, en lo que es que te podemos dar, orar a ti, hablar y pedirle cada día, en lugar de a lo mejor llenar a nuestra familia de lujos y todo lo que es plata, ¿por qué no darle lo más grande? Oración a ti, agradeciendo y pidiendo por cada una de nuestras familias. Sí, Dios, porque tu palabra dice: clama a mí, yo te contestaré. Y eso es lo que estamos haciendo en esta hora, Dios. Clamando, Dios, clamando por familias, clamando por hijos, por padres, por madres,
clamando, Señor, por esos jóvenes allá afuera, Dios, por esas casas en necesidades, por esos matrimonios, oh Dios, que están en necesidades, Padre, por esas personas que están enfermas, Dios, te pedimos sanación, Dios, por esos niños, Dios, que tienen hambre, Padre, te queremos pedir que tú puedas bendecirles, oh Dios, cuida de ellos, oh Dios, te pedimos en esta hora, Padre. Yo sé que los que nos están viendo y nos están escuchando, hoy también le darán algo al Señor. Es el momento de empezar a darle a quien nos los ha dado todo. Cuando tu madre o algún familiar cumpleaños le das un regalo, hoy quiero que le des el mayor regalo al Señor Dios Todopoderoso. Y el mejor regalo que le puedes dar es serle fiel, amarle y creer solo en su palabra. Te lo pedimos todo esto, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bendito sea, Señor. De inmediatos, en este programa maravilloso, hoy vamos a compartir con ustedes lo que es una entrevista exclusiva, un testimonio que Shermila estuvo con una maravillosa pastora. Sí, la pastora Elisa Ubilla, directamente desde Ecuador, que vino para estar con nosotros, y ella nos contó lo que Dios ha hecho en su vida. El Señor a ella la ha restaurado, y como Dios a ella la ha restaurado, lo puede hacer con tu vida también. El Señor te puede renovar, el Dios Todopoderoso, el Dios que queremos transmitir, el Jesús que te queremos dar, el Espíritu Santo que está aquí con nosotros, quiere hacer cosas grandes en tu vida. Y vamos a escuchar de este tremendo testimonio en el nombre de Jesús. Amén. Tiempo de adoración. Qué bendición, estamos aquí con la pastora Priscila Ubilla, directamente de Ecuador. Qué bendición saber que tengo una hermana también en Ecuador. Bienvenida, pastora. Gracias, pastora Shermila. Un placer conocerla. Una bendición grande de parte de Dios estar aquí conociéndolas a ustedes desde Guayaquil, Ecuador. Ciudad linda, caliente, por cierto. Amén. Pastora, cuéntenos un poquito de su niñez. ¿Cómo creció usted? ¿De qué familia? Si usted creció en una familia cristiana, o cómo fue el proceso. Bien, vengo de una familia de clase media. Mis padres, Bolívar Ubilla, Estela Salazar, lindos padres que Dios me dio, pero que a la edad de 6 años ellos conocen a Cristo. Y es en ese tiempo donde creo que fue el plan maravilloso de Dios de llegar a conocer a Cristo y llegarlo a conocer a través de mis padres. Pero sabemos que nuestra vida es un propósito de Dios. Y pienso, como un día mi padre me dice, ¿y si yo no hubiera entrado al Evangelio, cómo conocieras a Cristo? Amén. Le dije, Padre, creo que si aún no lo hubieses conocido tú, yo sí lo hubiese llegado a conocer. Amén, amén, tremendo. Entonces, a los 6 años usted conoce a Cristo. ¿Qué pasó en ese proceso de los 6 años? Un proceso de mi niñez muy lindo, maravilloso. Ver el testimonio, ya que mis padres estaban pasando por un proceso muy difícil en su matrimonio, por separarse. Mi padre era una persona que no le prestaba mucha atención a mamá y tenían fuertes discusiones, pero saber que eso cambió, Cristo, porque fue Amén. Cristo quien llegó al corazón de mi familia Amén. A transformar y cambiar, y luego de que esas discusiones cambiaron, por verlos de rodillas orando, por verlos alabando a Dios, para mí fue un maravilloso momento. Pero yo crecí y llegó una etapa de mi vida de conflictos, porque a la edad de 13 años no tenía mi identidad segura emocionalmente. Empecé a ver ciertas cosas malas, negativas. Lo vi todo negativo. Vi que la vida era negativa. Yo era muy inquieta en mi casa. No era desobediente, pero muy inquieta. Hacía travesuras. Mis padres me retaban por eso, que no haga eso. Llegó un día, una palabra que no se la recomendaría a ningún padre, que lo diga a su hijo, pero eso trató de marcar mi vida. El enemigo trató de hacerme daño a través de esa palabra. Mi padre un día me dijo, eres como la oveja negra de esta familia. Wow. Y eso me tumbó. Empecé yo a encajarme en esa palabra y empecé a sentirme mal y a hacer cosas malas. A tal punto que un día mi padre volvió a retarme, me castigó por eso.
Y una cierta tarde yo intenté quitarme la vida. Yo dije, basta, yo no quiero ser tropiezo para nadie. Yo quiero que esto se acabe. A la edad de 13 años, yo quité todo pensamiento bueno que tenía de Dios de mi corazón y me olvidé de Dios, pero sé que Dios nunca se olvidó de mí. Amén. Y en ese momento, cuando yo estoy en mi cuarto escribiendo la carta de despedida, que es allí donde tengo un encuentro personal con Cristo, Amén. desde ese momento estoy haciendo mi carta de despedida porque yo supuestamente iba a tomar una decisión fatal, de que no había esperanza, de que no había cambio. Viene Cristo y habla a mi corazón. Yo recibí una luz especial en mi cuarto y no sabía de dónde venía esa luz. Fue algo maravilloso, un milagro, que Dios se acercara a mí aquella tarde. Y audiblemente escuché las palabras que me decía: yo te amo y que tu vida me va a servir para cosas grandes. Entonces empecé a saber que era Dios que se acordaba de mí. Desde ese momento olvidé todo. Le entregué mi corazón a Cristo esa tarde. Amén. Y yo empecé a leer pasajes de la Biblia donde me hablaba del amor que Él me tenía. En Isaías, cuando Él dice: yo te amé con amor eterno y te he escogido como mi siervo. Amén. Fue cuando esas palabras me impactaron tremendo. Yo empecé a buscar de Dios, empecé a perdonar, empecé a perdonar toda palabra que quiso cautivar mi corazón, atarme. Y la gloria sea de Dios, que empecé a servir a Dios en la iglesia. A la edad de 14 años me entregué por completo a Cristo y le di mi corazón y me bauticé. Amén. Cosa que en mi iglesia en la cual yo congregaba, llegué a ser la primera mujer que a temprana edad estaba sirviéndole a Dios y bautizándome. Wow. A la edad de 14 años. En la iglesia a la cual yo pertenecía en aquellos momentos, no bautizaban a nadie a los 14 años. Pero cuando le cuento mi testimonio al pastor, él impactó el testimonio. Yo le dije: por esto quiero bautizarme, porque yo le he entregado mi corazón a Cristo. Él me salvó. Amén. Él me habló, yo vi esa luz resplandeciente y Él me creyó y me bautizó. Amén. Tremendo, pastora. Wow. Qué tremendo testimonio aquí en Tiempo de Adoración. De verdad, este programa es de gran bendición para sus vidas y nuestra intención es de corazón llegar a sus hogares con testimonios como de nuestra pastora aquí, que ella nos cuenta como que a los 13 años quiso quitarse la vida, pero como Dios en su plan perfecto llegó en esa luz en su habitación y Dios le dijo que le ama. Y así de esta manera también, a través de este testimonio, el Señor te quiere decir a ti, en cualquier circunstancia que tú estés, que Él te ama, que Él tiene un plan y un propósito para tu vida, con un futuro y con muchas esperanzas. ¿No es verdad, pastora? Así es, pastora, con mucha esperanza. Amén. Empecé a ver la vida de otra manera. Empecé a ver que la vida valía con Cristo. Amén. Y que es maravilloso Amén. andar de la mano con Él. Amén. Que hay esperanza, que Él nos da esperanza en todos los campos de nuestra vida, en nuestro caminar Amén. diario. Hoy lo puedo decir, al pasar los años he sido feliz con Cristo. Amén. Y cuéntanos, después de los 14 años usted se convierte, se entrega completamente al Señor, se bautiza. ¿Y qué pasa después? Porque ya usted está en una época de adolescencia, una época donde ya está creciendo y ya sabemos cómo piensan los jóvenes. Así es, el tiempo pasó y conocí a mi esposo también. He pasado por muchos procesos en la vida muy duros, y uno de los procesos muy duros es que viví a la edad de 24 años. Después de haber servido a Dios, tener mi familia, tener a mis 2 primeros hijos, pasé un tiempo muy doloroso, una situación muy triste en la cual el enemigo trató de apartarme de los propósitos de Cristo, de los propósitos divinos, el plan que Dios ya tenía para mi vida. Y yo quedé prácticamente siendo avergonzada, tenía una vergüenza tan grande.
mi autoestima quedó por los suelos. Yo sentí que no era una mujer servible para nada ya, y que a pesar de haberle servido a Cristo y estar en los caminos del Señor, me pasó y me aparté, olvidando a Dios, porque es así. Cuando uno olvida a Dios, llega un momento en que uno piensa que no ha olvidado a Dios. Sí, yo hoy lo reconozco, me aparté, no pedí su ayuda en los momentos que yo la necesité y fui avergonzada. Pasé un proceso muy doloroso, que mi testimonio es largo, pero le voy a definir a cuántas mujeres están oyendo este testimonio que son abusadas, que es lo más triste y lo más doloroso, que alguien abuse emocionalmente, físicamente y sexualmente. Es muy triste, pero de allá Dios nos puede sacar. Amén. Aleluya. De allá Dios nos saca. Amén. De allá Dios nos da su mano. Y eso es lo que pasó en mi vida. Dios me dio su mano y me sacó. Cierta tarde que no paraba de llorar por lo triste de mi experiencia en aquel tiempo, Dios me mostró una visión. Cuando uno piensa que no va a servir para nada, Dios me muestra una visión que estaba delante de mujeres feliz, contenta, dando mi testimonio, y me muestra viaje, me muestra que voy a viajar a otros países, y me muestra que estoy aquí delante dando este testimonio. Amén. En aquel tiempo no me parecía imposible. Pastora, han pasado más de 13 años. Hoy se ha cumplido la visión. Amén. Se ha cumplido la visión. Amén. Al año que Dios me empieza a restaurar de todo ese proceso doloroso el cual viví, y me enseñó lo más maravilloso que Dios puede enseñarle al ser humano: a sanar el corazón, las heridas del corazón. Por muy duras que éstas sean, por muy fuertes que sean, las heridas del corazón pueden ser sanadas por el poder del Espíritu Santo. Amén. Hermana, ahora para seguir en la segunda parte de la sanación de su corazón, vamos a dejarlo hasta aquí y vamos a regresar en la segunda parte de este tremendo testimonio de la vida de la pastora Priscela Ubía, que es de gran bendición. Ya la conocí, de verdad, es una tremenda mujer. Les quiero decir hoy en esta mañana, a través de este testimonio, que sí, Dios lo puede todo, Dios es capaz de sanar tu vida, es capaz de restaurarte, es capaz de entregarte todo de nuevo, de lo que el demonio trató, quiso, pero no pudo, porque donde Dios habita, Él no tiene poder, y Él cree que va a poder arrancar tu vida, pero cuando Dios tiene un plan y un propósito, cuando Dios te llamó desde en el vientre de tu madre, amén, antes que tú fuiste formado en el vientre de tus padres, de tu madre y tu padre te concibieron, el demonio ya no tiene poder, él va a tratar, pero cuando Dios dice ya basta, es porque ya el poder está cancelado en el nombre de Jesús. Y eso podemos ver en la vida de la pastora, que Dios tenía un plan, una llamada, ella fue escogida por el Dios Todopoderoso y Dios fue cumpliendo su palabra en su vida. Y en esta segunda parte de su testimonio vamos a ver la promesa de Dios, la palabra de Dios hecha una realidad en la vida de la pastora Priscela. Ya regresamos. Tiempo de adoración. Qué maravilloso es escuchar a alguien que viene desde tan lejos o tan cerca para que los que lo ven. Desde Ecuador, una pastora que, como podemos ver en sus sentimientos, en sus palabras, que ha pasado cosas grandes. Pero a pesar de todo, nosotros compartimos con ella unos días y pudimos conocer un poquito más de ella, conocer un poquito más de su familia y de su deseo de llevar la palabra del Señor. Sí, una tremenda mujer de Dios. Dios a ella la ha restaurado. Una mujer que está allá en Ecuador llevando la palabra, bendecida con su matrimonio, bendecida con sus hijos, bendecida con su iglesia. Y solamente Dios pudo hacer eso en su vida.
Y eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida también, en nuestras vidas. El Señor quiere darnos un plan y un propósito, una esperanza nueva, cuál es glorificar el nombre de su Hijo Jesucristo. Y maravilloso será porque en la segunda parte vamos a ver un poco más sobre lo que es el trabajo de la iglesia que ellos tienen, CCI, allá en la ciudad, específicamente muy cerca de Guayaquil. Sí. Y estamos hablando de que ellos también le están dando algo al Señor, que no es solamente siempre recibir. Ella dice que muchas cosas les pasaron en la vida, pero ha llegado el momento de empezar a darle Amén. al Señor. Aleluya. Tenemos Sí, que ser agradecidos. Sí, más que agradecidos, porque hoy podemos vivir porque Él vive, porque si Él estuviera muerto, estuviéramos muertos también, pero porque Él vive, vivimos nosotros también. Amén. De inmediato, señores, vamos a disfrutar. Shermila le va a presentar un excelentísimo éxito de una super artista, donde una palabra que siempre las escuchamos en la iglesia y que ahora Shermila le va a explicar a ustedes qué significa lo que va a presentar esta maravillosa artista. Sí, Alexandra Berg nos va a presentar la tremenda canción Aleluya. Aleluya, que significa celebrar a Cristo. Y eso es lo que hacemos diariamente, eso es lo que hacemos todos los días de nuestras vidas. Glorificarlo, celebrarlo, decirle: Jesús, tú lo mereces, te honramos, te bendecimos. Y también usando esta tremenda palabra, como dijo Luis, que nosotros usamos constantemente, es aleluya. Vamos a escuchar esta canción. David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? It goes like this: the fourth, the fifth, the minor four, and the major lift. The baffled king composing hallelujah, hallelujah. Was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to her kitchen chair, she broke your throne and she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah.
tiempo de adoración.